La historia de Michael Jackson no solo está marcada por su música y su inmensa popularidad, sino también por los oscuros conflictos que enfrentó detrás de los escenarios. Uno de los enfrentamientos más polémicos y para muchos letales en su vida fue el que tuvo con Tommy Mottola, el poderoso ejecutivo de Sony. Jackson no se andaba con rodeos y en medio de uno de los eventos más importantes de la industria lanzó una bomba. Y es que sí, se refirió al magnate de la industria musical como el diablo delante de todos. And Tommy Mottola is a devil. ¿Qué había detrás de esta declaración incendiaria? Más allá de una simple pelea entre artista y productor, esta enemistad parecía tener raíces mucho más profundas, implicando conspiraciones y planes para destruir al rey del pop. Lo que para algunos fue una advertencia de Michael, para otros sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la música. La pregunta clave es, ¿hasta dónde llegaron los intentos de Mottola y la industria por silenciar a una de las voces más poderosas del mundo? En otro video ya hablamos de la posibilidad de que Diddy haya mandado a asesinar a Michael Jackson, que de paso te invito a verlo aquí en mi canal. Pero ¿qué pasaría si te dijera que existe un monstruo, tal como lo llamó Michael, más siniestro que Diddy? A medida que la carrera de Michael Jackson avanzaba, su control sobre su música y su creciente independencia comenzaron a incomodar a los grandes peces de la industria musical. Desde su exitoso álbum Thriller, Michael se había convertido no solo en un ícono global, sino también en una figura clave en el negocio de la música. Y es que sí, obviamente, ya se codeaba entre los grandes, pero su modo de pensar diferente al resto molestaba a los peces gordos que hasta ese momento se manejaban entre las sombras. Una de las razones principales por las que las teorías conspirativas alrededor de Michael Jackson han persistido es que Sony intentó en más de una ocasión comprar varios derechos musicales de artistas sobre los que Michael tenía poder. Se dice que esto enfureció mucho y no les gustó para nada a los ejecutivos de Sony Music, pero con el tiempo Michael y su marca entraron en quiebra y se vio obligado a vender estos derechos musicales. Para los que no sabían, Michael no solo controlaba su propia música, sino también un vasto catálogo que incluía derechos de otros artistas, como nada más y nada menos que de los Beatles, por ejemplo, lo que lo convertía en una de las figuras más influyentes y económicamente poderosas en la industria musical. Además, había dejado claro en entrevistas que se sentía acosado y perseguido por ciertos grupos, mencionando incluso que ellos, haciendo alusión a mucha gente, querían acabar con él. The minute I started breaking the all-time record in record sales, I broke Elvis's records, I broke Beatles' records. The minute it became the all-time best-selling album in history of the Guinness Book of World Records, overnight they called me a freak, they called me a homosexual, they called me they said I tried to bleach my skin, they made everything to turn the public against me. This was all complete conspiracy, you have to know that. Además, cabe mencionar algo importante, y es que Michael dejaba estos mismos mensajes fuertes y directos a su público para que despertaran de la opresión que la gente tenía sobre los gobiernos de turno. Como la canción They Don't Care About Us, diciendo cosas como neonazis estúpidos, refiriéndose a las personas políticamente influyentes y a los hijos del poder. En la canción incluso nombra al expresidente Roosevelt, dando a entender que si él estuviera vivo, muchas cosas de las que hoy están sucediendo no pasarían. Y hasta en una parte Michael dice sin ningún tipo de tapujos qué ha sido de nuestros derechos. A ellos no les importamos, refiriéndose a los gobiernos y haciendo que la gente abra los ojos y se despierte. Y así lo hizo en muchas ocasiones. Michael era una persona que no se guardaba ni reservaba nada. La canción They Don't Care About Us es tan solo un ejemplo de tantos que podríamos dar.
Y es por eso que Jackson creía firmemente que la industria, y en particular Mottola, no solo querían controlarlo, sino también destruirlo. En lugares públicos y televisados, como por ejemplo los Grammy, lo llamaba el diablo y en privado hablaba de su lucha por mantener su independencia creativa. Mottola, según Michael, no era solo un hombre de negocios, sino que era un titiritero que manipulaba a los artistas a su antojo. Para Michael, liberarse de él era crucial, pero eso también significaba enfrentarse a uno de los gigantes más poderosos de la industria musical. Pero lamentablemente, es a partir de este momento cuando comienza el principio del fin para la estrella más grande del pop. Después de romper con Sony, las cosas para Michael Jackson comenzaron a tomar un giro sombrío. Las acusaciones de abuso infantil y los constantes juicios que enfrentó fueron, según él, parte de un plan elaborado para desacreditarlo y forzarlo a ceder los derechos de su música. Michael sostenía que todo estaba calculado. Los medios, las denuncias y los problemas legales formaban parte de una estrategia para hundirlo. El abogado de Michael, Peter López, quien también era su confidente cercano, advirtió a Jackson que la amenaza era real. Poco tiempo antes de la muerte del cantante, López le dijo a Michael: "Te van a inyectar algo y no vas a despertar". Este oscuro vaticinio fue lo que más tarde reforzaría las teorías conspirativas que rodean la muerte del rey del pop. Lo más inquietante es que López fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas 6 meses después del fallecimiento de Michael, lo que aumentó las especulaciones sobre la existencia de una red de poderosas figuras detrás de estos trágicos eventos. El dominio que Mottola ejercía sobre la industria musical no era un secreto. Varios artistas de renombre, incluida Mariah Carey, ex esposa de Mottola, han hablado públicamente sobre el control casi absoluto que tenía sobre sus carreras. Carey en particular vivió lo que describía como un infierno personal mientras estuvo casada con Mottola. Aislada en una mansión, con cámaras de seguridad vigilando cada uno de sus movimientos, la cantante sintió que su vida estaba completamente bajo el dominio de su esposo. Ella misma definió a la mansión en la que estaba viviendo con Mottola como una cárcel de lujo. He controlled everybody around me. Everybody was afraid of him. There was so much security and armed security. This is not okay. You're Mariah Carey. I thought you could do whatever you want. My voice was being heard by millions of people, you know, on a label that he controlled, but my actual voice as a woman, as a human being, was really kind of shushed, you know, and not encouraged. If I hadn't emerged from that, I don't know what I would be. Incluso en una ocasión, con el objetivo de humillarla y mostrar su poder, en una cena con muchos ejecutivos y personas de la industria, se paró y le pasó un cuchillo por la cara a Mariah Carey, amenazándola para que obedeciera e hiciera todo lo que él le pidiera. Para muchos, lo que Mariah y otros artistas vivieron bajo la sombra de Mottola no fue un caso aislado. Al igual que con Michael Jackson, Mottola ejercía un control absoluto no solo sobre la música de los artistas, sino también sobre sus vidas personales, manipulando sus decisiones y su imagen pública. Aquellos que osaban desobedecerlo, como Michael, pagaban un precio muy alto, incluso con la vida, si así fuese necesario. Pero bien, aunque la trágica muerte de Michael Jackson fue rápidamente atribuida a una sobredosis supuestamente accidental de Propofol, un potente anestésico que su médico personal, el Dr. Conrad Murray, le había administrado, esta versión oficial dejó muchas dudas. Durante el juicio se reveló que Murray había actuado con negligencia al suministrarle a Jackson un medicamento que solo debía usarse en un entorno hospitalario. Además, se supo que esa misma noche, el doctor ya le había administrado otras drogas, intentando aliviar los terribles dolores que Michael padecía. A pesar de la gravedad de sus acciones, Murray fue condenado a solo 5 años de prisión. Una sentencia que muchos consideraron demasiado corta, dada la magnitud de la tragedia. Incluso cumplió únicamente la mitad de esa condena, siendo liberado en 2013 tras haber pasado apenas 2 años en prisión. El resultado del juicio no calmó las aguas. Por el contrario, aumentaron las sospechas sobre un posible encubrimiento.
Para muchos de los seguidores de Jackson, la historia de la negligencia médica era solo una fachada que ocultaba algo mucho más oscuro. Las dudas crecieron porque en los años anteriores a su muerte, Michael había expresado en numerosas ocasiones que temía por su vida. Se sentía perseguido por fuerzas poderosas que, según él, estaban decididas a destruirlo. De hecho, como medida de precaución, llegó a utilizar chalecos antibalas en eventos públicos, convencido de que alguien quería acabar con él. La paranoia de Jackson parecía tener fundamento cuando su hermana compartió públicamente detalles inquietantes sobre las amenazas que él había recibido. En una entrevista con Piers Morgan en CNN, la hermana recordó que Michael le había confesado en varias ocasiones que lo querían asesinar. Michael estaba seguro de que lo iban a matar. Tenía mucho miedo y temía por su vida. Y añadió: mi hermano fue asesinado por personas que controlaban su vida. Lo manipulaban, controlaban su dinero, su carrera, todo. Tenía que hacer lo que ellos le decían. Sabía que lo que le estaba ocurriendo no era justo ni correcto, y eso lo perturbaba muchísimo. A 15 años de su muerte, el legado de Michael Jackson sigue siendo inigualable, pero también lo es el enigma que rodea sus últimos días. ¿Fue víctima de una conspiración orquestada por los poderosos de la industria musical? ¿Hasta qué punto figuras como Tommy Mottola influyeron en los sucesos que lo llevaron a un final tan trágico? Las preguntas siguen sin una respuesta oficial, pero lo que queda claro es que Michael Jackson vivió sus últimos años convencido de que luchaba contra fuerzas oscuras y poderosas que querían verlo caer. Si tienes alguna información o teoría adicional sobre lo ocurrido, no dudes en compartirla en los comentarios. Queremos saber tu opinión. Y si quieres profundizar más en este tema, no te pierdas nuestra serie de videos donde desglosamos todas las teorías y conexiones detrás de la vida y muerte de Michael Jackson. Haz clic en la pantalla para seguir viendo estos videos.